Bien, buenas tardes, bienvenidos a la conferencia del día de hoy, viernes 27 de marzo. Ya estamos ya cerca, la próxima semana ya es fin de mes, es Semana Santa y estamos finalizando ya casi, esta es nuestra última conferencia del mes de marzo con un aliado estratégico SUNAT. Entonces, por eso les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual organizada por el Colegio de Contadores Públicos de Junín en coordinación, ya lo mencionábamos, con SUNAT. El día de hoy abordaremos el tema Declara y paga renta 2025 para empresas. Un contenido sin duda de gran importancia para el adecuado cumplimiento de vuestras obligaciones tributarias. Contamos para ello con la participación de la funcionaria de SUNAT, Nelsa Maribel Chávez Conde, a quien agradecemos por compartir sus conocimientos con toda la comunidad contable. Invitamos a los participantes a mantenerse atentos durante esta exposición, una hora en promedio, y a dejar sus consultas en el chat, las cuales serán absueltas al finalizar la exposición de nuestra ponente. Sin mayor preámbulo, entonces vamos a dar inicio a la conferencia, no sin antes recordarles las normas de convivencia. Los permisos están restringidos, solamente nuestra ponente puede hacer uso del micrófono y la cámara. Por ende, al finalizar, se les habilitará los permisos a quienes levanten la mano y desean intervenir. Nuestra conferencia está siendo grabada, por lo que ustedes podrán revisarlo posteriormente en nuestro canal de YouTube a través de la página web del Colegio de Contadores Públicos de Junín. 6:05, damos inicio entonces a la conferencia del día de hoy. Adelante, señorita Nelsa, la sala es toda suya. Gracias. Buenas noches con cada uno de ustedes. Mi nombre es Nelsa Maribel Chávez Conde, gestor de orientación de SUNAT. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? Que es Declara Renta 2025. Ya, voy a compartir lo que es las diapositivas para poder empezar con la exposición, por favor. Ya. Bueno, declara renta del 2025. No entiendo que ya muchos de ustedes están empezando con las declaraciones, ¿no? De renta de empresas. Vamos a empezar. A ver, vamos a empezar con la base legal respecto a la declaración anual. Ya, bueno, tenemos el texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, el Decreto Supremo 179-2004 EF y modificatorias. Tenemos el reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo número 122-94 EF y modificatorias. La resolución de superintendencia número 271-2019 SUNAT, modificada con resolución de superintendencia 386-2025 y la ley 31.900 los plazos para la presentación anual y pago de impuestos del impuesto a la renta de las personas naturales y lo que son las MIPES y pequeñas empresas. Ya, los temas que vamos a ver el día de hoy, bueno, ya hemos empezado con la base legal. Ahora, ¿quiénes están obligados a declarar? Medios para presentar la declaración, balance de comprobación, ¿no? Cronograma, tasa de impuestos, esquema general del impuesto a la renta de tercera categoría y los principales gastos deducibles y un caso práctico al final. A ver, empecemos. Obligados a declarar. ¿Quiénes están obligados a declarar? ¿No? Aquellos contribuyentes que hayan generado rentas o pérdidas de tercera categoría. Bueno, cuando nos indican hayan generado rentas, son ingresos, ¿no? Que hayan generado durante el ejercicio del año 2025 o pérdidas de tercera categoría. ¿No? Son los gastos, algunos gastos o compras que realiza lo que es el contribuyente para la generación de sus actividades económicas. Ahora, muchas veces vemos, ¿no? A contribuyentes que no han generado ningún ingreso, todo, mis ingresos han estado en cero, pero sin embargo, a veces hay empresas que sacan, por decir, una cuenta corriente,
en el banco y esto le genera lo que son comisiones o gastos bancarios. Entonces, eso vendría a ser una pérdida, ¿no? Entonces, tendrían que evaluarlo para ver si tenemos ese tipo de gastos y poder realizar lo que son la declaración. ¿Ya? Y aquellos contribuyentes que están comprendidos en el régimen general o en el régimen MIPE tributario, ¿no? Durante todo o parte del año 2025. Cuando decimos parte del año 2025 se refiere a que, por decir, ¿no? Un contribuyente inicia en el régimen especial. Entonces, a partir de abril del 2025 me cambia al régimen MIPE tributario o al régimen general. Entonces, estaría obligado a hacer la declaración anual a partir de ese periodo, ¿no? Que me hice el cambio. O aquellos que recién se han inscrito en el año 2025, ¿no? Ahora, también están obligados a declarar las empresas que realizaron operaciones grabadas con el ITF para efectuar pagos de más del 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago a que se refiere la ley de bancarización. Ahora, para hacer la declaración del formulario virtual 710, tenemos dos formularios, ¿no? El simplificado y el completo. ¿Quiénes hacen la declaración a través del formulario simplificado? Aquí nos dice van a ser utilizados por ejercicio, por sujetos que durante, ¿no? el ejercicio gravable a declarar hubieran generado rentas o pérdidas como contribuyentes en el régimen, salvo que en dicho ejercicio gravable se encuentre en los supuestos detallados en el siguiente numeral. A ver, si no estamos dentro de estos supuestos que nos dice el formulario virtual 710, ¿no? Completo, tercera categoría ITF, vamos a utilizar el simplificado. A ver, ¿quiénes deben utilizar este formulario virtual 710 completo? Debe ser utilizado únicamente por los sujetos que durante el ejercicio gravable a declarar hubieran generado rentas o pérdidas de tercera categoría como contribuyentes del régimen general del impuesto y que se encuentren en alguno de los supuestos, por ejemplo, ¿no? Sus ingresos netos superen las 1.700 UITs, ¿no? 9.095.000. Gocen de algún beneficio tributario. Si ya cumplimos alguno de estos impuestos, ya tenemos que, ¿cómo se llama?, declarar con este formulario virtual completo, por favor. Ya, gocen de estabilidad jurídica, gocen de estabilidad jurídica y o tributaria. Ya, estén obligados a presentar la declaración jurada anual informativa, reporte local, de reporte maestro o reporte de país. Estén obligados a presentar el balance de comprobación. Quienes presentan el balance de comprobación, aquellos contribuyentes también que van a superar las 1.700 UITs, ¿no? Pertenezcan al sistema financiero, hayan presentado el anexo al que se refiere el artículo 12, ¿no? Del reglamento del ITAN, aprobado por decreto supremo número 25/2005 EF, hayan intervenido como adquirientes en una reorganización de sociedades. Deduzcan gastos en vehículos automotores asignados a actividades de dirección, representación, administración y de conformidad con lo dispuesto en el inciso W del artículo 37 de la ley, ¿no? Hay que tener cuidado en este supuesto porque muchas veces hay empresas accionistas, no tienen contratos de que pueden utilizar lo que son sus vehículos, ¿no? Para un tema de dirección, de presentación, para hasta empresas pequeñitas realizan ese tipo de contratos, ¿no? Entonces, ya por esa situación o por esta condición, ya tendrían que hacer la declaración del formulario virtual 710 completo. ¿Ya? Deduzcan los créditos por impuestos abonados por la distribución de dividendos.
Señorita Nelson, ¿nos escucha? La perdimos, creo. Uy, se desconectó. Vamos a ver, hay inconvenientes técnicos. Vamos a tratar de recuperar comunicación con nuestra ponente. Habíamos perdido contacto con usted, señorita Nelsa. A ver si ya se solucionó. ¿Está con línea, señorita Nelsa? ¿Nos escucha? Su micrófono está apagado. La vemos, pero no la escuchamos. Ah, ¿escuchar? Ahora sí, un poquito entrecortado, pero sí. Conveniente aquí con la señal y sea mil disculpas. Ahora vamos a continuar con la exposición, por favor. Y adelante. Quizás podría apagar su cámara y solamente con su audio para que la velocidad de internet se acentúe en su voz, ¿no? Ah, sí, sí, sí. No se preocupe, ya lo hemos solucionado. Ah, ya, Ya no va a excelente. volver a suceder. ¿Ya? Entonces, bueno, estamos en la parte de aquellos contribuyentes, ¿no? Que tenían que utilizar el formulario virtual 710 completo, ¿no? Entonces, también aquellos contribuyentes que hayan celebrado contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente del o parte de los contratantes, ¿ya? A ver, el formulario virtual 710 de renta anual, no, el simplificado y el completo estuvo disponible a partir del 2 de enero del 2025. ¿Ya? Sin embargo, vamos a ver las novedades. Quizá pueda compartir su pantalla. Ah, ya, ya, un momentito, por favor. Ya, ahora sí lo pueden visualizar, ¿verdad? Sí. Ya, empecemos, ¿ya? A ver, les estaba indicando que el formulario virtual 710, el simplificado y el completo estuvo disponible a partir del 2 de enero. Ya, algunas novedades más importantes o los cambios respecto al año anterior que hubo es la implementación de datos de NIF, ¿no? Para el año 2025. La habilitación de las casillas 351. Ahora vamos a ver una casilla respecto 351 impuesto a la renta ingresos y casilla 290 impuesto a la renta gastos, ¿no? En el tema la casilla 108 y los datos del contador para el periodo 2025. Ahí viene ya sin datos, ¿no? Y se debe rellenar. Anteriormente, este formulario no arrastraba la información del contador de que haya presentado el año anterior, se podría decir, ¿no? Entonces ahora se ha actualizado y ya viene sin datos para que puedan actualizar, ¿no? O puedan ingresar la información del contador. ¿Ya? Y la habilitación de los vencimientos los mensajes de vencimiento, ¿no? ¿En qué fecha les correspondería hacer la declaración? Ahora, la información personalizada que se puede ser utilizada en la presentación del formulario virtual 710, ¿no? Bueno, esto se cargó a partir del 16 de febrero, ¿no? ¿Qué información? Porque si presentábamos antes de esta fecha, todavía no podíamos ver información como por decir el saldo a favor o los pagos a cuentas que había realizado el contribuyente, ¿no? O el ITAN efectivamente pagado. Ahora, a partir del 16 de febrero ya se carga toda esta información, pero siempre es bueno verificar,
la información, ¿ya? Con la hoja de trabajo, los papeles de trabajo que ustedes tengan, siempre es bueno verificar. Ahora, el balance de comprobación, como les indicaba, ¿no? El balance de comprobación, los contribuyentes que el 31 de diciembre del 2025 hubieran obtenido en dicho ejercicio ingresos superiores a 1.700 UITs, que es 25.000 soles. Ya deberán presentar como información adicional un balance de comprobación en el formulario virtual 710 completo. El balance de comprobación representa las sumas del debe y haber del libro diario, las cuales tienen que ser equivalentes a la suma del debe y del haber del libro mayor. Es decir, mediante el balance de comprobación se verifica si los importes de ambos libros coinciden correctamente. A ver, los montos de los ingresos se determinará por la suma de los importes consignados en las siguientes casillas, por decir, ¿no? La casilla 463 en el cual se ingresarán las ventas netas, la casilla 473 en los ingresos financieros grabados y la casilla 475 otros ingresos grabados y la casilla 477 enajenación de valores de bienes del activo fijo. A ver, en este caso, en la casilla de 477, solo se considerará el monto de los ingresos afectos, ¿ya? A ver, en el balance de comprobación, ¿quiénes no están obligados a presentar? Por decir, las empresas supervisoras, supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFP, como por ejemplo, ¿no? Empresas bancarias, empresas financieras, empresas de arrendamiento financiero, empresas de transferencia de fondos, empresas de transporte, custodia y administración de numerario, empresas de servicios fiduciarios, almacenes generales de depósito, empresas de seguro, cajas, entre otros, ¿ya? También a que las cooperativas, las entidades prestadoras de salud, las concesionarias de transportes de hidrocarburos y las empresas administradoras de fondos colectivos. Ahora, vamos a ver el tema del cronograma, ¿ya? El primer cronograma, ¿no? Que se conoce como el cronograma general, ya es para negocios o empresas que tienen ingresos anuales en el 2024 mayores a 1.700 UITs. Quiere decir, ¿no? Si en el ejercicio del año 2024 mis ingresos han superado las 1.700 UITs, entonces tengo que declarar con el primer cronograma. Las 1.700 UITs se toma la UIT del año 2024, pues, ¿no? Iniciaron operaciones en el año 2025. Pertenecen o están en grupos económicos referidos en el numeral 3 del artículo 3 de la ley 31.11.2, ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial. Se encuentran fuera del ámbito de la aplicación de la ley 31.940, ¿no? Que amplía el plazo para la presentación de declaración jurada anual y pago del impuesto a la renta, ¿no? De las personas naturales y las micro y pequeñas empresas. Quienes se encuentran fuera de esta ley vienen a ser básicamente los grupos económicos, ¿ya? Entonces, si nosotros, por decir, ¿no? Nuestros ingresos del año 2024 han superado las 1.700 UITs, entonces tenemos que utilizar lo que es el cronograma, ¿no? El vencimiento del dígito cero empezó el 26 de marzo, ¿no? Por eso les indicaba que ya algunos, ¿no? Estamos declarando, se está declarando, ¿no? Con el dígito cero desde el día de ayer, ¿no? Ahora, hay mucha controversia en este caso de iniciaron operaciones en el año 2025, ¿no? Eso es lo que nos indica lo que es la normativa de SUNAT, ¿ya? Porque a veces dicen, no, es muy injusto porque el año anterior no ha generado ingresos, entonces no ha superado las 1.700 UITs, pero tenemos lo que es un pronunciamiento de SUNAT donde nos indican, ¿no? Que los ingresos y aquellos contribuyentes hayan iniciado sus actividades en el año 2025, ¿no? Tendrían que declarar, ¿no? En esa fecha. Entonces, más adelante lo vamos a ver.
Ahora, el segundo cronograma, ¿no? Está dirigido para las micros y pequeñas empresas, ¿no? Si nuestros ingresos en el año 2024 no han superado las 1.700 unidades y no hemos iniciado actividades en el año 2025, en el régimen MIPE o en el régimen general, nos toca realizar la declaración según el segundo cronograma, ¿no? Que vendría a ser la fecha de vencimiento empezando con dígito cero a partir del 27 de mayo del 2026. Tasas del impuesto. Bueno, ya sabemos, tenemos dos regímenes que hacen de la declaración anual. El primer régimen, el régimen MIPE tributario, que en los ingresos mensuales hasta 300 UITs, no, el pago a cuenta es del 1%, superado las 300 UITs hasta 1.700 UITs, se aplica coeficiente o 1.5%, el que resulte mayor, ¿verdad? El impuesto anual es tiene dos tramos, ¿no? Hasta 15 UITs no tiene una tasa del 10%, más de 15 UITs 29.5%. Ahora, en el régimen general sí no tenemos parámetros, ¿no? El coeficiente se calcula los pagos a cuenta teniendo en cuenta el coeficiente o 1.5%, ¿no? El que resulte mayor. Y del impuesto anual, la tasa es única, es 29.5%. La UIT del año 2025 es 5.350, pues, ¿no? Ahora, el esquema general para hacer la declaración no del impuesto es pues los ingresos brutos, luego el costo computable, sale la renta bruta, eso le descontamos lo que son los gastos, adicionamos otros ingresos que pudiésemos tener, no sale la renta neta, en la renta neta es donde se va a calcular el impuesto, ¿no? Para eso tenemos que adicionarle, ¿no? Las adiciones, las deducciones que pueden ser temporales, permanentes, las pérdidas tributarias, ¿no? Compensables y nos va a salir la renta neta, ¿no? Para hacer el cálculo del impuesto a la renta y descontamos los créditos y los pagos a cuenta y los saldos que tuviéramos para determinar cuánto tenemos que pagar, pues o cuándo va a ser nuestro impuesto a la renta resultante del ejercicio. A ver, ahora, principales gastos. Tipos de gastos, ¿no? Los gastos deducibles y no deducibles. Los gastos deducibles, gastos necesarios para producir la renta y mantener la fuente generadora de esto, ¿no? Los gastos deducibles tenemos dos tipos, con límite y sin límite. Para los no deducibles son gastos que no están relacionados con la producción de renta y los prohibidos por ley, ¿no? Entonces, tenemos que saber siempre bien identificar qué gastos están destinados, ¿no? Para la actividad económica que realiza una empresa o un negocio. Ahora, causalidad. El gasto, ¿no? Tiene que tener relación, causa y efecto, ¿no? En la generación de las rentas grabadas, mantenimiento de la fuente, generación de ganancias del capital. Deben cumplir con los criterios de normalidad, razonabilidad y generalidad. Ya es lo que nos indica. Se cumplirá con el principio de causalidad aun cuando no se logre la generación de la renta. Por decir, no, yo compré un vehículo, por decir, para mi empresa, pero al final iba a dedicarme a una empresa de transportes, por decir, ¿no? Y compré un vehículo y al final ese gasto, motivos existen muchos, no logré realizar, ¿no? La actividad, pero tengo ahí el vehículo. Pero sí se puede reconocer como gasto, no siempre que se acredite que estaba destinado para una actividad que se iba a generar, ¿no? A eso es lo que se refiere. Ahora, la deducción del gasto siempre que no esté expresamente prohibido, ¿no? Eso es primer y último párrafo del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Los gastos deducibles con límite, por decir, tenemos los intereses por deuda, ¿no? Que está en el inciso A del artículo 37. Y en el reglamento, esto es de la ley del impuesto a la renta y del reglamento en el inciso A del artículo 21. Gastos de movilidad de los trabajadores, ¿no? Son los gastos sustentados con planilla,
no podrán exceder por cada trabajador el importe diario equivalente, ¿no? Al 4% de la remuneración mínima vital, ¿no? Esto está en la ley del impuesto a la renta, en el inciso A1 del artículo 37 y en el reglamento en el inciso 4 del artículo 21. También tenemos el tema de depreciaciones, ¿no? Según tabla, dependiendo de los bienes del activo fijo, por decir, ¿no? Equipos de transportes tienen una tasa de depreciación del 20%. ¿No? Gastos destinados a prestar servicios recreativos. También tiene un límite, que es el 0,5% de los ingresos netos del ejercicio, con un límite de 40 UITs. ¿Ya? Esto está en la ley del impuesto a la renta, en el inciso 2 del artículo 37. Ahora, seguimos viendo los gastos deducibles sujetos al límite. No gasto por dietas a los directores. Serán deducibles la parte que no exceda el 6% de la utilidad comercial del ejercicio antes del impuesto a la renta. Esto está en el inciso M del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta y uno del reglamento del impuesto a la renta. ¿Ya? Gastos por remuneración de accionistas, titulares, remuneración de cónyuge o parientes. Pero aquí nos dice, ¿no? Estos gastos serán aceptados si se prueba que trabajan en el negocio y su remuneración no exceda el valor del mercado. Eso también lo encontramos en el inciso N y Ñ del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta y en el reglamento en el inciso 2 del artículo 21 y artículo 19A. Ya gastos de representación propios del giro del negocio, también el 0,5 de los ingresos brutos con un límite máximo de 40 UITs. Y los gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, B1, 3, B1A. Esto lo podemos revisar en el inciso W del artículo 37 y en el reglamento en el inciso R del artículo 21. Ya tenemos gastos por conceptos de donaciones, que la deducción no podrá exceder del 10% de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuadas las compensaciones pérdidas a que se refiere el artículo 50 de la ley. ¿No? Esto lo podemos ver en el inciso X del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, así como en el reglamento en el inciso S del artículo 21. Gasto por pérdidas de valor de retorno ocurridas en fideicomiso o titulización, ¿no? Esto también lo podemos revisar en el inciso I del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Ahora, gastos por personal con discapacidad, según la tabla, dependiendo del porcentaje de trabajadores con discapacidad que elaboren para la generación de rentas de tercera categoría. Quiere decir que estén, ¿no? En la empresa. Esto lo podemos revisar también en el inciso Z del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Ahora, gastos sustentados con boletas. No vemos bastante este tipo de gastos emitidos por contribuyentes del nuevo RUS. Es el 0% de los montos acreditados con comprobante de pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo del incluido. Claro, las boletas incluyen el costo, pues no, el incluido el impuesto, mejor dicho, anotados en el registro de compras con un límite de 200 UITs. Esto lo podemos ver en el segundo o penúltimo párrafo del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Y los gastos por viáticos, según tabla, dependiendo del destino del viaje, lo podemos revisar en el inciso R del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Ahora vamos a ver un poco de estos gastos por concepto de donaciones de alimentos. Los gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado que hubieran perdido valor comercial y que se encuentren aptos para el consumo humano, que se realicen a las entidades perceptoras de donaciones, así como a los gastos necesarios que se encuentren vinculados en dichas donaciones. ¿Quiénes son las entidades perceptoras de donaciones? Aquellas clientes, ¿no? Que tienen la marca de la exoneración del impuesto a la renta, pues no pueden solicitar ser entidades perceptoras de donaciones. La deducción para estos casos no podrá exceder del 1,5% no total de las ventas netas de los alimentos del ejercicio que se realice el contribuyente, entendiéndose por alimentos para estos efectos a cualquier sustancia comestible apta para el consumo humano, ¿no? Base legal el inciso X1 del artículo 3.
S1 del artículo 21 del reglamento. Los gastos deducibles no sujetos a límites, por decir, no gastos permitidos. Los tributos que recaen sobre bienes o actividades productores de rentas gravadas. No, esto lo encontramos en el inciso B del artículo 37 de la ley. Las primas de seguro, los gastos de cobranza de rentas gravadas, los gastos de organización, los gastos de preoperativos iniciales, provisiones para beneficios sociales, las pensiones de jubilación y Montepío, los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal el servicio de salud, recreativos, cultural y educativo, los gastos de explotación, preparación y desarrollo en que incurren los titulares en las actividades mineras, las regalías, tomando en consideración siempre la causalidad, proporcionalidad y racionalidad del gasto, el importe de los arrendamientos que recaen sobre los predios destinados a las actividades grabadas y los desmedros por mercadería vencida, nos dice, ¿no? Aporte voluntario con fines provisional abonado en cuenta de capitalización individual de los trabajadores, las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor, tratándose de empresas del sistema financiero, las provisiones, los castigos por deudas incobrables, los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones, los gastos de capacitación del personal siempre que se incida en la generación de renta o mantenimiento de la fuente, las transferencias de la titularidad de terrenos efectuados por empresas del Estado en favor de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal COFOT, los gastos por premios en dinero especie que realicen los contribuyentes con el fin de promocionar o colocar en el mercado sus productos o servicios, los gastos o costos que constituyen para un perceptor de renta de segunda categoría, cuarta o quinta categoría, ¿no? Gastos por regalías y retribuciones a favor de beneficiarios no domiciliados. Ahora, bueno, eso hemos visto un poco de los gastos no deducibles y gastos no sujetos a condición. Ahora, vamos a ver el caso práctico para poder más o menos ver qué tipo de gastos no se incluyen en las declaraciones anuales. Ya vamos a ver el caso práctico. La empresa comercializadora Ayansac, identificada con RUC, con domicilio en la calle Los Halcones, número 940, ATE, tiene como actividad principal la comercialización de alimentos en general, dice. Desarrolla actividades desde el año 2018 y se encuentra acogida en el régimen MIPE tributario. Entonces, nosotros para evaluar cuándo sería el vencimiento de esta empresa comercializadora ya, tendríamos que ver, ¿no? Si sus ingresos del año 2024 han superado las 1.700 UITs y si ha iniciado actividades en el ejercicio 2025, pero aquí nos indica que ha empezado desde el año 2018. Entonces, si no ha superado los ingresos del año 2024, las 1.700 UITs, entonces le correspondería el segundo cronograma. Ahora, también si no pertenece a un grupo económico, pero aquí no pertenece porque no nos los indica, ¿ya? Para efectos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio gravable 2025, presentan, dice, la siguiente información. El estado de situación financiera a valores históricos al 31 de diciembre del 2025 refleja una utilidad antes de participación de utilidades e impuestos a la renta de 528.781. Partiendo de este monto que deberá consignarse en la casilla 484 del estado de resultado, se efectuarán los ajustes tributarios pertinentes, ¿no? Vamos a ver cuáles son las adiciones, aducciones, si tiene pérdidas, ¿no? Para poder determinar lo que es la renta neta imponible. Ahora, ha realizado pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2025, conforme a lo indicado en el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, por un total de 40.716 soles.
Cabe indicar que la empresa ha compensado contra sus pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta el impuesto temporal a los activos netos y TAN, efectivamente pagado por un importe total de 13.669. Quiere decir que el ITAN, ¿no? Que se declara con el periodo de marzo, ¿no? Es de marzo, en este caso marzo 2025, le ha determinado un ITAN de 13.669 y lo ha pagado, ¿no? Y parte de los pagos a cuenta lo ha compensado con el ITAN. Al 31 de diciembre del 2025, la empresa cuenta con un total de 5 trabajadores bajo la relación de dependencia, quiere decir que están en planilla, por lo cual no está obligada a otorgar participación en utilidades, artículo 9 del decreto legislativo número 677. A ver, aquí vemos el estado de situación financiera, ¿no? La parte rojita es el monto, ¿no? De la utilidad, ¿no? Antes de las adiciones, deducciones, ¿no? 528.781. Ahora, partiendo del monto de 528.781 que deberá consignarse en la casilla 484 del estado de resultados, se efectuarán los ajustes tributarios pertinentes a fin de determinar la renta neta imponible. Del análisis de las cuentas del estado de situación financiera y del estado de resultados, se han determinado las siguientes adiciones y deducciones. Por ejemplo, ¿no? Compra, gastos no deducibles, vamos a ver. Compra de combustible. Aquí nos dice, se realizó la compra de combustible por el monto de 5.247, sustentada en comprobante de pago, que no consignan el número de la placa del vehículo. Entonces, es una adición, ¿no? De una diferencia permanente por el monto de 5.247. ¿No? Si se hubiera consignado en el comprobante de pago lo que es el número de placa, ¿no? Del vehículo, entonces sí podría ser aceptado como gasto deducible, teniendo en cuenta también la razonabilidad, ¿no? Del gasto. Pero como no se ha consignado el número de placa, entonces se va a tener que hacer una adición permanente, ¿ya? Ahora, los gastos sustentados en comprobantes que no reúnen los requisitos establecidos. Dice, aquí nos dice, se ha contabilizado como gasto el monto de 4.117 sustentado en comprobantes de pago que no detallan el tipo de servicio prestado, ni la cantidad ni los productos adquiridos, ¿no? Por eso es también una adición, una diferencia permanente. Siempre hay que tratar de que todos los gastos no se detallen lo más posible en el comprobante, ¿no? Y de preferencia, si se hace unos contratos, ¿no? Anterior a la prestación del servicio para que ustedes puedan sustentar la fehaciencia, ¿no? De esos comprobantes, ¿ya? Gastos pagados sin utilizar medios de pago, ¿no? Ya sabemos si no tienen comprobantes, los medios de pago, ¿no? En soles es a partir de los 2.000 soles y en dólares $500. Entonces, si realizamos operaciones a partir de esos montos, ya tiene que tener lo que es la bancarización. Ya en el mes de julio nos dice se ha contabilizado como gasto el monto de 5.222 por concepto de pintado de local comercial, habiendo realizado la cancelación de los servicios en efectivo. Entonces, no tiene bancarización, entonces se tiene que hacer el reparo, ¿no? Una adición permanente. A ver, gasto de profesional cancelado en el ejercicio 2026. En el mes de diciembre se ha contabilizado como gasto, ¿no? El monto de 4.120, ¿no? Según recibo por honorarios electrónico por concepto de servicio de apoyo. Dice en el control de inventarios. Dicho recibo será pagado en el mes después de la declaración jurada anual de la renta del 2025. Entonces, no el gasto para nosotros poder utilizar no los recibos por honorarios es bajo el criterio de lo percibido, ¿verdad? Nosotros ese gasto tiene que estar cancelado al 31 de diciembre. Si no está cancelado, entonces se tiene que reparar, ¿ya? Esta es una diferencia temporal porque el siguiente ejercicio lo voy a poder utilizar, ¿no? Gastos no sustentados con comprobante de pago. Las empresas
ha contabilizado gastos con proforma, dice, y notas de venta por el monto total de 3.250, ¿no? No son comprobantes de pagos las proformas, pues sí, las notas de venta, ¿no? Por eso es una adición de diferencia permanente. ¿Ya? Gastos personales de accionistas, ¿no? Las empresas han contabilizado como gasto los siguientes conceptos. Compra de refrigeradora para el socio tal, no es un gasto, no es un gasto, no está relacionado con la generación, no de las rentas para la actividad económica del giro de negocio. ¿Ya? Es una diferencia permanente. Vamos a ver, también tenemos los gastos deducibles, las deducciones. Vamos a ver, trabajador con discapacidad. ¿No? Entonces tenemos un trabajador de discapacidad, dice deducción adicional para contratar al trabajador con discapacidad. Dice deducción 20.207. Este es permanente. Ahora, ingresos por dividendos. Durante el ejercicio 2020 se ha percibido 28.200 por dividendos de unas inversiones de la empresa comercial Mansilla, 28.200. Esto no es adición, esto son deducciones, ¿ya? Permanente. Y también la depreciación acelerada por contrato de leasing. En el mes de agosto adquirió por contrato de leasing, no a 3 años, un vehículo por el monto de 550.600, considerando 5 años de vida útil del bien. ¿No? La depreciación, ¿no? Sería el 20% del valor, sería el monto de 4.217. La depreciación acelerada es 7.027. ¿No? La diferencia tiene que ser una deducción 2.810, pero es una deducción temporal. Ahora, vamos a ver el ITAN, ¿no? Cálculo de la base del ITAN del ejercicio 2025, porque nos habían indicado en el caso práctico que se había compensado en los pagos a cuenta del impuesto a la renta con 13.000, por el monto de 13.669, ¿no? El ITAN, ¿no? Entonces, para calcular el ITAN de marzo del 2025, vamos a tomar la información del total activo al 31 de diciembre del 2024, ¿no? Que según información no, del contribuyente era 4.813.567 para ese año. Adiciones no hay. Deducciones son 3.000.000, no, 396.412. Entonces hacen un total en activo neto actualizado de 4.417.155. Ahora, hasta el monto, sabemos para el cálculo del ITAN, hasta el monto de 1.000.000, no se cobra lo que es el INTA. O sea, así que si determinamos nuestro total activo neto menor a 1.000.000, estaríamos obligados a hacer la declaración del ITA, ¿verdad? Tasa cero. Pero por el exceso al millón, no se aplica la tasa del 0.4%. En este caso, el exceso son 3.417.155, que hacen un monto de 13.669, ¿no? Que el contribuyente no ha decidido fraccionarlo o pagarlo en 9 cuotas, que nos permite no proceder, como se llama en el caso del ITAN, ¿no? A través del formulario virtual. A ver, según el enunciado, la empresa realizó pagos a cuenta de renta y realizar la compensación del ITAN. Por ejemplo, ¿no? En enero, ¿cuándo se declara? En marzo. Por eso es que los pagos del ITAM figuran desde el mes de marzo, ¿ya? Y está compensando. 1.519 y la diferencia lo cancela, entiendo, en efectivo, ¿ya? Para que dé la suma de 2.569, por decir, aquí en mes de marzo, no mes de pago, es abril. Impuesto 2.569, entiendo que esto es el impuesto resultante del pago a cuenta del mes de marzo, ¿no? Y el pago del ITAN, como lo ha pagado, es 1.519 y solo la diferencia de 1.010, ¿no? La suma de los dos hacen el monto de 2.569. Así sucesivamente ha ido compensando, ¿no? Los pagos del ITAN. Ahora, vamos a la parte de determinación de la renta imponible, ¿ya? Y liquidación del impuesto a la renta.
Ahora, nos habían indicado que la utilidad antes de participaciones e impuestos era 528.081 más adiciones. Habíamos visto una serie de adiciones que estábamos reparando porque no eran gastos deducibles. El monto aquí es 176.464, es lo que se está considerando aquí como adición para la determinación del impuesto a la renta. También menos las deducciones, ¿no? Que tenemos, que es 51.217. Entonces, nos hace una renta neta imponible de 654.028. ¿No? Es la base por el cual se va a hacer el cálculo del impuesto. Ahora nos indica en el caso práctico que la empresa se encuentra en un régimen MIPE tributario. Entonces ahí tenemos dos tramos, ¿no? Hasta 15 UITs es el 10%. Las 15 UITs es 80.250. La diferencia, que viene a ser 578 de 654.028, va a estar afecto con la tasa del 29,5%. Entonces, el impuesto que nos resulta o el saldo por regularizar, ¿no? Ya tenemos que considerar los pagos a cuenta, ¿no? Los pagos a cuenta ha sido 40.716, ¿no? 13.669 compensados con ITAN y la diferencia 27.047 pagado en efectivo. Los dos suman 40.700, no, 16, que en esta parte, ¿no? Lo tenemos que deducir. Entonces, el saldo por regularizar vendría a ser 136.574 soles. Ya vamos a ver un poco de normativa respecto a algunos cambios que ha habido, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el informe número 41/2024, SUNAT, ¿no? Donde amplía, ¿no? El cronograma, dice, extensión del plazo previsto en la ley 31.940 para la presentación de la declaración jurada anual y para el pago del impuesto a la renta del ejercicio, ¿no? Bueno, esto viene desde el año 2023, ¿no? No es aplicable a las empresas MIPES del régimen general y del MIPE tributario que iniciaron sus ingresos en dicho ejercicio, aun cuando sus ingresos en el mismo resultaron menores de 1.700. No, este es el informe que emite SUNAT respecto a esa no controversia que había, ¿no? De que si empresas que iniciaban en el ejercicio, no por decir en este caso del año 2025, tenían que declarar con el primer cronograma, ¿no? Este es el informe que emite SUNAT en ese año, ¿no? Aclarando que si los contribuyentes se han inscrito al régimen MIPE o régimen general en ese año, tendrían que declarar, ¿no? Con el cronograma, con el primer cronograma, con el cronograma general, se podría decir. A ver, tenemos, ¿cómo se llama? Normativas afines a la declaración, ¿no? Si en el curso la RTF 07308 2 del 2019 nos indica si en el curso de un procedimiento de fiscalización la administración tributaria ha efectuado observaciones que han sido recogidas por el deudor tributario mediante la presentación de una declaración jurada rectificatoria que ha surtido efecto conforme con el artículo 88 del Código Tributario y posteriormente la administración notifica como producto de dicha fiscalización una resolución de determinación considerando lo determinado en dicha declaración jurada rectificatoria. Tales observaciones no constituyen reparos efectuados por la administración y por tanto no son susceptibles de controversia. No, si en una fiscalización nosotros determinamos y rectificamos, ¿no? Las observaciones, si nos notifica posterior una resolución de determinación, entonces estaría aceptada lo que son los reparos, ¿verdad? Ahora, respecto a la RTF 8082-5-2024, nos dice en el artículo 13b del reglamento del régimen de graduabilidad aplicable a infracciones del Código Tributario aprobado por la resolución de Superintendencia 063-2007 SUNAT. Esta es la resolución del régimen de gradualidad de manera general, ¿no? Porque tenemos otras resoluciones respecto mejor otros regímenes de gradualidad respecto, ¿no? Al artículo 176, numeral 1. ¿Ya? Dice, es aplicable en el caso de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del citado código por las infracciones por no presentar declaraciones que contienen la determinación de la deuda tributaria vinculada
además del impuesto a la renta de tercera categoría u otros tributos distintos del impuesto a la renta. ¿Ya? O sea, se nos va a sancionar no con el artículo 176, numeral uno, si no presentamos lo que es la declaración anual, ¿no? Sin determinar lo que es la base o la determinación del impuesto a la renta. Ahora, la RTF 08679-3 del 2019, si bien el deudor tributario no puede efectuar la compensación automática del saldo a favor del impuesto a la renta con deudas distintas a los pagos a cuentas de dicho impuesto, ello no implica una prohibición para que la solicitud de parte, la administración efectúe la referida compensación conforme a lo previsto por el artículo 40 del Código Tributario. ¿Ya? Entonces, podemos nosotros solicitar si tenemos un saldo a favor, ¿no? Del impuesto a la renta, ¿no? Y ya determinado, entonces podemos solicitar la compensación con otros impuestos, ¿no? Podría ser IGB, de ejercicios no posteriores o anteriores, ¿no? La deuda tributaria que tendríamos a esa fecha. Ahora, el informe número 124-2025 SUNAT, el saldo no utilizado del ITAN de un ejercicio puede ser compensado a solicitud de parte con los pagos a cuenta mensuales y de la regularización del impuesto a la renta correspondiente a un ejercicio posterior de acuerdo con lo dispuesto al artículo 40 del Código Tributario. Entonces nos dice, no, el saldo no utilizado del INTAT. Normalmente antes no se podía, ¿no? La norma nos decía que no se podía compensar con otros impuestos, sí, pero no referente a lo que son los pagos a cuenta mensuales y la regularización del impuesto a la renta. Pero nos dice, si tenemos un saldo, sí lo podemos compensar. Esto es el informe número 124 del 2025. O sea, si yo no genero un saldo de ITAN en el ejercicio 2025, ¿no? Puede ser compensado ese saldo de ITAN que no he utilizado, ¿no? Con pago, o sea, cuenta de ejercicios posteriores, por decir del 2026-27, ¿no? Que yo genere, pero esto a solicitud de parte. No tenemos que presentar un escrito indicando que yo deseo, ¿no? La compensación de los pagos a cuenta de los ejercicios posteriores, ¿no? Al saldo que he generado anteriormente. ¿Qué más? Bueno, eso sería respecto a la presentación de la exposición del día de hoy respecto a declarar renta anual del 2025. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, para poder eh, responder las preguntas que ustedes tuvieran. Muy bien, entonces es momento de las consultas. Le agradecemos entonces la exposición. Vamos a invitar a los participantes que puedan redactar sus consultas. Invitamos a ver, vamos a revisar en el chat de la transmisión, porque también en Facebook se está transmitiendo. Mientras tanto, nuestros participantes del aula Zoom pueden redactar sus consultas, ¿no? A través del chat habíamos mencionado que quienes desean también realizar su intervención verbal, levanten la mano, activen esa función para poder cederles los permisos correspondientes. A ver, voy a revisar brevemente si es que hay consultas en la transmisión. Vamos a ver. A ver, creo que los contadores todavía están ahí escribiendo, pensando sus aportes. Por aquí por WhatsApp también a veces me hacen llegar preguntas, voy a revisar algunos casos que puedan tener. Mm, Ya, quizás para redondear la idea de la exposición, podríamos señalar cuáles serían en conclusión los principales cambios o aspectos claves que deben considerar las empresas para la declaración de la renta 2025. Eh, claro, habíamos mencionado en la diapositiva, a ver si lo puedo compartir la diapositiva para que lo puedan descargar
¿no? Y Y para que lo puedan tener, lo puedan revisar también, ¿ya? Voy a tratar de subirlo por el chat de mensajes, ¿no? Para que lo puedan tener. Mm, A ver, vamos a ver. A ver, un cambio que se ha dado, que se ha implementado, una novedad en este formulario virtual 702 es la implementación de los datos de NIF para el año 2025, ¿no? Entonces ahí nos va a salir información, ¿no? Desde cuándo nosotros, ¿no? Estamos utilizando las normas internacionales de información financiera, ¿no? Teniendo en cuenta el nivel de ingresos, ¿no? Si mis ingresos no superan las 150 UITs o si superan las 150 hasta los 2.300 o si es mayor a 2.300, ¿no? Nos dan tres opciones para nosotros poder, ¿cómo se llama?, seleccionar, ¿no? Desde cuándo nosotros estamos adoptando las normas internacionales de información financiera. Ahora, otro cambio también que se ha visto es en tema de los datos del contador para el periodo, ¿no? Normalmente, anteriormente, cuando se hacía la declaración anual, salía la información del contador que se había declarado anteriormente, ¿no? Pero a veces esa información tal vez un contribuyente cambiaba de contador y salía la misma información del otro contador, ¿no? Entonces ahora ya el formulario lo ha actualizado y viene sin datos para que ustedes lo puedan ingresar su información, pues, ¿no? Y ya no tengan que repetir o si es el mismo, normal se vuelve a rellenar. Si no, ya se cambia la información, pues, ¿no? Eso sería lo que más, ¿no? El cambio que ha habido más en el tema de este formulario 710. Ujú. de acuerdo. Pedro Cuellar nos escribe, ¿cómo debemos rellenar el tema de las NIF o NPIF, normas peruanas de información financiera, que se demuestran en el formulario de la DJ si una MIPE no tiene mapeado ese tema? Claro, ¿no? Hay muchas empresas, entendemos, negocios pequeños, ¿no? Que todavía no están implementando, no han hecho la adopción de las NIFs, ¿no? O esa transición, ¿no? De utilizar, ¿no? En la elaboración de sus estados financieros lo que es las NIF, ¿no? Pero por normativa nos indica que ya tendríamos que adoptarlas, ¿no? Por eso. Ahora ahí nos dan tres opciones, ¿no? Que sale las NIF para MIPES, ¿no? Que son aquellos que sus ingresos no han superado las 150 UITs, ¿no? Son para los pequeños, ¿no? Esas normas se han establecido a partir del año 2024, por eso es que la estamos implementando, ¿no? En el formulario 710. Entonces tendrían que ingresarlo teniendo en cuenta, ¿no? El nivel de ingresos. Entonces, por normativa, ¿no? Ya se tiene que utilizar las empresas, ya tienen que utilizar las normas, ¿no? De información financiera, ¿no? O la adopción, la transición que se va a realizar, ¿no? Desde qué periodo, desde qué año lo están realizando. También tenemos una opción de que no están obligados, pero eso solamente son para el sector público y las personas naturales distintas a rentas de tercera, pues no están obligados, ¿no? Pero sí tendríamos que ya empezar a hacer la adopción, ¿no? De las normas de información financiera, pues, ¿no? Como nos indica la normativa. Ujú. De acuerdo, Mari nos consulta, ¿qué pasaría si no se considera la aplicación de las NIF? Bueno, hay una infracción, ¿no? Donde nos indican que no estamos o no se está presentando de acuerdo a la información o de acuerdo con la información, ¿no? Respecto a la declaración. En sí ya deberíamos, pues, ¿no? Según normativas, según las normas internacionales de información, ya se debería estar adoptando, ¿no? Pero es un tema, claro, que causa un controversia, se podría decir. Bueno, en sí, por no presentar la información completa, podría haber un tema de infracción, pero todavía la SUNAT o la Administración Tributaria no ha determinado, ¿no? O sea, tendríamos que sí seleccionar, ¿no? Lo que es la información y ya verificar si realmente corresponde o no corresponde, ¿no? En un proceso de fiscalización que ustedes hayan marcado la opción de no
no estamos obligados o de que sí ya deberían haber hecho una transición, pues no, pero ya en eso, en un proceso de fiscalización, tendría que ser, ¿no? Se tendría que evaluar. Ujú. Excelente. Tenemos otra consulta de Fabio Descosento. Dicen el tema de una ONG que está exonerada del impuesto a la renta. ¿Qué pasa si se tiene consultorías donde se ha generado utilidades y se tiene que declarar la renta o no? Bueno, cuando nosotros, según la ley del impuesto a la renta, el artículo 18, ahí nos indican los contribuyentes a los cuales están inafectos y exonerados del impuesto a la renta. Por decir, una de ellas son las comunidades campesinas, que no están exonerados de lo que es el impuesto a la renta. Ahora, pero si generan ingresos distintos al objeto al que ellos se dedican, ¿no? Que sería, por decir, una comunidad básicamente para el tema de el desarrollo de la comunidad, pero si yo genero distinto a la actividad que desarrolla, ¿no? Entonces ya tendría que grabar, ¿verdad? Porque ya se está saliendo de su ámbito, ¿no? De su objeto. Entonces sí tendrías que declarar, ¿no? Por los ingresos que has generado, pues no distintos al objeto, a la actividad que se desarrolla la ONG, pues no que ya serían fines lucrativos, entiendo yo, ¿no? A lo que indica la consulta. Ujú. Ujú. Queda claro entonces, esas han sido algunas de las consultas que hemos tenido. Todo caso, vamos allá cerrando la conferencia del día de hoy, no sin antes, como es de costumbre, emitirle el certificado a nuestra ponente Chávez Conde Nelsa Maribel por haber participado como ponente en esta conferencia Declara y Paga Renta 2025 Empresas, desarrollada hoy, 27 de marzo. Firman al pie del certificado nuestra decana, la CPC Maritza Maribel Yacta Surichaki y la directora secretaria Marisol Berta Chávez Pineda. Con esto le damos un sincero agradecimiento, señorita Nelsa, por haber dedicado su tiempo en compartir importante conocimiento con toda la comunidad contable. Creo que hay una consulta más. Ah, ya. Los PPTs, no se preocupe, contador Denis, nos va a enviar la señorita Nelsa para que nosotros lo podamos compartir en nuestra página web. Justo estamos metiendo presión ahí a informática para que pueda subir todas las conferencias y los materiales que nos brinde. Si fuera posible compartirlo por el chat, señorita Nelsa. Sí, O, justo estoy tratando de intentar, si no, la coordinadora les va ajá, a enviar, ¿no? A sí. usted lo que es ¿no? El Pepite Ujú. para que lo puedan compartir con los Sí, demás sí, usualmente colegas. SUNAT nos envía por correo electrónico algunos días Ujú. después y nosotros lo regularizamos en nuestra página web y también en el canal de YouTube. Bien, entonces le invito, señorita Nelsa, a sus reflexiones finales para ya dar por finalizada esta conferencia. Adelante. Sí. Muy agradecida con cada uno de ustedes por la atención brindada a mi persona. En una siguiente oportunidad estaremos tocando otros temas, pero sin antes mencionarle que la consulta lo pueden realizar. No tenemos varios medios, ¿no? Por decir Facebook, no tenemos también diferentes o se pueden acercar a los centros de servicios consultas, si alguna duda. También tenemos el tema del call center, ¿no? Para que puedan hacer sus consultas a través de llamadas o el chat tributario, ¿no? Que también pueden realizar sus consultas. Entonces, agradecerle por la atención brindada. Me despido, esperando en una siguiente oportunidad poder compartir otras exposiciones. Eso sería todo respecto a mi persona. Gracias por la atención. Muchas gracias, señorita Nelsa. Muchas gracias a la SUNAT por compartir sus, bueno, importantes temas con toda la comunidad contable. Este mes de abril se vienen también más conferencias con SUNAT, tenemos también con OCIPTEL, con la ONP, con Indecopi y otros aliados estratégicos que estamos encaminando todo un plan de conferencias para todo el año dirigido a ustedes, ¿no? A los agremiados del Colegio de Contadores Públicos de Junín y toda la comunidad contable. Muchas gracias a todos por su participación. Hemos cerrado este mes de marzo. La próxima semana ya vamos a estar un poco más descansados y retornamos en abril con muchos más eventos académicos. Gracias a todos. Buenas noches.